se te quita ahora. Mueve el dedo ahí. Mueve el dedo ahí. Cualquiera que te duela, muévelo ahí. Te va a sanar Dios. Muévelo, muévelo ahí. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo ahí. Muévelo ahí. Muévelo ahí. Muévelo ahí. Muévelo ahí. Muévelo, muévelo, muévelo. Sano ahora. El dedo sano ahora. Sano de los dedos de los pies y de los dedos de las manos. Gracias, Dios. Toquen. Dios está sanando esos dedos. Toquen. Tú recibe la sanidad. Recíbela ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana. Sé sano, sé sana. Sé sano, sé sana. Se te va el dolor. Se te va el malestar en el nombre de Jesús. Bienvenidos donde quiera que estén, aquí, abajo, donde quiera que estén. Vamos a ver hoy cuáles son las formas en las que avanza el reino de Dios en la tierra. ¿Cuáles son las formas en las que podemos avanzar el reino de Dios en la tierra? Vamos a ver cuáles son las formas en las que podemos avanzar el reino de Dios en la tierra. Usted ya ha aprendido que todo gobierno y más el reino de Dios tiene estrategias, tiene etapas de avance, se establece, se desarrolla para conquistar y expandirse. Todo reino, o principalmente este reino, se avanza de 4 formas diferentes que yo quiero enseñarles. 4 formas en las que avanza el reino de Dios. Algunos aquí o allá practican 1 o 2 o 3 o las 4 formas. Yo quiero que tú aprendas. Porque Dios quiere establecer su reino a través de ti, a través del poder del Espíritu Santo. Así que vamos a la número 1. La primera forma en la que se establece el reino es predicando o enseñando, solamente hablando, pero sin demostración. Lo repito. La primera es, solamente se predica, se enseña el reino, pero ¿qué cree? No hay demostración visible de su poder. Y ese tipo de predicación, si está en la Biblia, ese tipo de predicación o enseñanza, algunos de los fariseos las llevaban a cabo, otros como Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba muy bien, la gente se convertía, pero mi Biblia dice que nunca hizo un milagro o una señal sobrenatural. Él anunciaba la llegada del reino, pero no lo establecía ni lo demostraba. Vamos a Juan capítulo 10. Esa es la predicación al estilo Juan el Bautista, si quiere ponerle ahí. Solamente habla, predica bien, enseña bien, pero no hay demostración. Juan capítulo 10, versículo 41. Dígame amén si ya lo tiene. Dice así, dice así, dice así. ¿Ya lo tiene? Está bien la pila. Está bien, déjamela aquí. 10:41 dice así: y muchos venían a él, hablando de Juan el Bautista, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo,
¿Lo está escuchando? Ningún milagro hizo. Ningún milagro hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Cuántos milagros y señales hizo Juan el Bautista? Ninguno. La mayor parte de las iglesias, ministerios, están aquí en esta etapa. O de discípulos o de gente, están ahí. Hablan, predican, pero ninguna señal manifiestan. ¿Qué quiero decir? Que no traen sanidades, no traen milagros, no traen liberación y no traen profecía. Número 2, ya te estás encontrando. Estamos viendo cómo avanza el reino. Número 2, la segunda forma en la que establecemos o extendemos el reino o lo avanzamos es por medio de la predicación del reino con palabra y demostración. Dile al de al lado, con palabra y demostración. Visible, dile, es visible el poder de Dios. Si están aquí, dígame, tiene que ser visible. En este modelo Jesús, este modelo lo trajo Jesús. Jesús hablaba y demostraba. ¿Qué hacía Jesús? Hablaba y demostraba. Jesús trajo esta forma de expandir el reino. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. La predicación del reino se avanza también con palabra y demostración. Yo sé que todos me están empezando a decir amén, ¿verdad? Yo lo sé. Este es el modelo que Jesús practicó. Dije Jesús. Dice así, versículo 23 de Mateo 24. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahí dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hacía? Los sanaba. Esta es la segunda forma en cómo avanzamos el reino. Jesús cruzó la línea a como estaban acostumbrados. Él cruzó la línea que no solamente daba palabras, sino que traía el reino visiblemente. Se veía con la demostración de sanidades, liberaciones. Todo tipo de dolor se iba. Jesús esto lo hizo con violencia y lo hizo por medio del Espíritu Santo que les he venido enseñando. Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, eso está en Lucas 11:20, quiere decir que el reino de los cielos está entre quienes, entre nosotros. Él traía las palabras y la demostración de ese reino, de esas palabras. Jesús traía esto. Jesús traía esto. Esta etapa Jesús proclamaba su reino. Ahí operaba bajo autoridad. En este segundo punto de cómo avanzaba el reino, operaba bajo autoridad que viene por medio de la obediencia. Quiero que apunte. En el primer punto cualquiera puede hablar, y si no demuestra, bueno, ya es ahí, se puso solo, se le ocurrió decir algo de la Biblia, pero bueno. Pero en este segundo punto Jesús se movía para traer la palabra y la demostración. Estaba bajo autoridad, y esa autoridad que tenía era porque le venía por medio de la obediencia.
Si tú quieres avanzar el reino, tienes que estar bajo autoridad. Y esa autoridad viene bajo la obediencia. Cuando tú estás bajo obediencia, te viene la autoridad. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando, hermanitas? ¿Me están escuchando, hermanitos? La segunda forma de avanzar es estar bajo obediencia, y esa obediencia me va a dar autoridad. Jesús estaba en obediencia ante el Padre, y cuando estaba en obediencia ante el Padre, le venía la autoridad y hablaba y demostraba. Los discípulos al principio, te voy a dar los ejemplos, estaban bajo obediencia, obedecían a Jesús. Y Jesús les daba poder y ¿qué? Y autoridad. No solamente hablaban, sino demostraban, porque estaban bajo obediencia. Hay gente que está aquí, me está obedeciendo, que no se mueve en el poder de la demostración, no se mueve en una palabra revelada, porque no está bajo obediencia. Y si no hay obediencia, no hay autoridad. Y si no hay autoridad, no hay demostración. Puede haber palabras, pero no demostración. Lucas 9:1. Dile al de al lado, apenas está empezando, muchacho. 9:1. En el segundo, para traer la demostración tienes que estar bajo obediencia. Pregúntate si estás bajo obediencia para que venga la autoridad. Jesús decía, nada hago si no es porque mi Padre me lo muestra hacer. Mi voluntad es hacer la obra del Padre, decía Jesús. Y los apóstoles hacían lo mismo. Los discípulos, dice ahí, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Repítame, ¿qué les dio? Dile al de al lado, porque estaban bajo obediencia. Y dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 10:1. Ahí eran 12, acá eran 70. Aleluya. Dice 10:1 de Lucas, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos hombres tenía en obediencia a Jesús? 82, 12 y 70, 82. A quienes envió de dos en dos delante de la toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. ¿Cómo los mandó? Diga, en obediencia. Para que operes en palabra y demostración tienes que estar bajo obediencia para que se te dé autoridad. Los envió delante de la toda ciudad y lugar donde él había de ir. Versículos del 17 al 20 del capítulo 10 de Lucas. Dígame amén. Por eso hay mucha gente que nada más habla, porque como no está en obediencia, no hay autoridad, no hay poder, no hay demostración. Mientras tú no estés bajo obediencia, no va a fluir el poder de Dios. Vas a tener un tope y solamente vas a hablar. Necesitamos traer la demostración. Dile al de al lado, necesitas traer la demostración. Díselo otra vez, necesitas traer la demostración. Los que me están viendo en la cámara necesitan traer la demostración. Y es bajo la obediencia, amén. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque estaban bajo obediencia. Y él les dijo, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de pisar, de machacar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Les dieron esa autoridad porque estaban bajo obediencia. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan solamente, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Dile, por caminar en obediencia. Aunque esto trajo regocijo a Jesús,
esto trajo, les dijo, cuidado, no descuiden la obediencia. ¿Me está entendiendo? Quiero que me entienda esto. Quiero que entienda los pasos. Tenemos que caminar en obediencia para traer la autoridad a nuestras vidas y eso nos haga traer la demostración. Por eso es que los demonios se sujetan. A los hijos de Seba no se les sujetaron porque no estaban en obediencia. Sabíamos quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y no pudieron avanzar el reino. No pudieron avanzar el reino. Cuando los discípulos no pudieron reprender un demonio, les dijo su papá del muchacho: he traído a mi hijo a tus discípulos y no pudieron. Y Jesús los vio un poco en desobediencia y les dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Traédmelo acá. Y cuando se lo trajeron, como Jesús estaba bajo obediencia, dice que el demonio lo vio y se cayó y lo sacudía. Y Jesús, al ver que la gente se le agolpaba, lo reprendió y salió el demonio del muchacho. Ahora entiendo por qué mucha gente no le entra al área de la liberación, porque como está en pecado y en desobediencia, le da miedo que el diablo le dé una zapatiza. Sigo, ¿verdad? Sigo. Dile al de al lado: estoy entendiendo muy bien. Ya me están dando una zapatiza a mí también. Dile: a mí también, junto con el diablo. Ahorita apenas voy empezando. Número 3. La tercera forma de avanzar el reino es por medio del poder de la resurrección. En el segundo tú puedes estar bajo obediencia y viene la autoridad. Pero el tercer nivel, yo te voy a decir algo. En el segundo nivel, antes de pasar al tercero, Jesús estaba limitado. Jesús estaba limitado. Por eso Él envió a 12 y luego a 70. Mientras Jesús no había recibido ese poder de resurrección, estaba limitado a las zonas y a los lugares. Escucha la revelación, porque vine a volarte el seso y vine a que te activaras. Tú puedes estar bajo obediencia y bajo autoridad y moverte, pero si no ha venido sobre de ti el poder de la resurrección, vas a estar limitado. Hasta aquí Jesús, en la segunda forma de avanzar el reino, no había vencido todavía principados y potestades hasta el tercer nivel. Aquí se enfrentaba, iba a los lugares, sanaba a la gente, la libertaba, mandaba a sus discípulos a donde él tenía que ir. Pero todavía no había venido ni sobre él ni sobre los discípulos el poder de la resurrección. Le estoy enseñando cómo avanzar el reino. Hay iglesias que solamente el poder que tienen está limitado a un pequeño lugar. No tienen el poder de la resurrección para ir más allá de 4 paredes. Te estoy enseñando cómo avanzar el reino de Dios. Cuando en este lugar avanzamos el reino, vamos bajo el poder de la resurrección. Ya no estamos limitados a un solo pequeño lugar, sino que vamos en el poder de la autoridad de Cristo Jesús, que Él ganó cuando resucitó. Gracias por su entusiasmo. Jesús sabía. Él, cuando llegaron los discípulos, estaba un poco con regocijo, pero dijo: eso no es suficiente. Lucas 10:21. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy enseñando? Cómo expandir el reino. El poder de la resurrección derriba principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Ve al nivel que lo estoy llevando. Algunos ya alcanzaron el número 2, pero quiero llevarte al 3 y 4, y quiero llevarte a la combinación de todos. No solamente quiero que prediques, no solamente quiero que demuestres, no solo quiero que tomes los lugares, que tomes los aires, y que también lo hagas por la fuerza. Cuando llegue al número 4, ya tiene Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Escuche, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Allí Jesús se regocijó porque estaba viendo algo, pero no era suficiente. Él sabía que con él y con esos 82 hombres todavía no había tocado totalmente a Jerusalén, a Samaria y a Judea hasta lo último de la tierra. Jesús sabía que ahí en ese segundo avance del reino de palabra y demostración estaba limitado con él y 82 hombres. Esta etapa que el Señor vivió, que muchos viven, trae grande frustración, porque no avanzas más allá geográficamente. Así que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que tenía que venir algo más grande, un poder más grande para expandir el reino. Y vea lo que les dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 50. Es mucha revelación, usted tiene que leer los demás capítulos y versículos. Usted tiene que leerlos. Estamos ahí. Lucas 12, del 49 al 50. Jesús ya les estaba profetizando que iba a venir el tercer poder para avanzar el reino. Ya lo tiene. Lucas 12, del 49 al 50. Jesús les está hablando ahí, dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Ve el versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. A ver, muchachos, Jesús en el capítulo 3 de Mateo ya había sido bautizado ¿en qué? En agua. Y Juan el Bautista había dicho versículos antes que detrás de él venía alguien más poderoso que él, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y no pierda ahí, de un bautismo tengo que ser bautizado. Pregúntale al de al lado, ¿de qué bautismo está hablando? Dile: del bautismo de fuego. Y dice ahí: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús estaba hablando de ese bautismo de fuego que iba a pasar en la cruz para resucitar y de extender el evangelio del reino hasta todas las naciones. Por eso el diablo quiso matarlo antes, porque dijo: si lo mato antes, solamente se va a quedar su poder en este lugar y no se va a extender. Pero Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: tengo que pasar un bautismo de fuego, porque tengo que con ustedes expandir el reino más allá, más allá. Y este bautismo que él iba a pasar era la crucifixión, el dolor. Por eso decía que se angustiaba hasta que se cumpla, hasta que muriera. ¿Qué significa esa palabra angustia? Angustia. Dice ahí: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Esa palabra en griego es sunejo, que significa aprestar, angustiar, constreñir, estrechar, tener preso y comprimir. ¿Cómo se sentía el Señor Jesús en esa angustia? Se sentía limitado todavía. Él quería hacer más. ¿A cuánto les pasa así? Que decimos: Señor, me siento limitado, yo quiero hacer más, no puedo hacer más. Algo siento, como que siente que algo tiene que romperse en su vida. ¿Alguien ha sentido? ¿O es mucha revelación lo que ya les estoy diciendo? Alguien dice: mi oración
ya llegó un tope. Mi predicación ya llegó a un tope. No, yo voy a empezar a traer revelación aquí. Alguien ha sentido, algo me pasa, quiero crecer más, algo, pero me siento apretado, me siento constreñido, me siento preso dentro de este mismo cuerpo. Así el Señor Jesús se sentía, porque estaba en el segundo nivel de avanzar el reino, y Él decía, tengo que ir al tercer nivel, pero tengo que pasar por el fuego, tengo que pasar por la prueba, tengo que pasar por la persecución, tengo que pasar por los clavos, tengo que pasar por los látigos. Me siento aquí limitado. Hay mucha gente que dice, cuando toco, cuando alabo, siento que algo pasa, pero no pasa nada. Siento como que algo va a caer, pero no cae nada. ¿Cuántos han sentido esa experiencia cuando están ministrando? Pastores que me están viendo, sientes como que ahora sí vas a predicar bien, y ¿qué crees? Te sientes limitado. Sientes como que ahora sí vas a ir más allá, y dices, no pasé. Sentí que iba a ir a 3 metros y creo que me quedé en el medio metro. Eso es lo que está pasando. Y yo vine a decirte que tenemos que pasar a ese tercer nivel, al poder de la resurrección, al poder de la resurrección. Pero para pasar a ese poder de la resurrección, tenemos que ser pasados por fuego. Ay, ay, ay. Tenemos que ser pasados por fuego también. Tenemos que ser pasados por fuego también. Tenemos que pasar por fuego ya. Tienes que pasar por fuego ahora. Jesús se sintió restringido, se sintió frustrado. Yo no sé, pero si te sientes frustrado o te has sentido frustrado, estás listo para pasar al poder de la resurrección. Si te has sentido frustrado, limitado, debes de estar listo para pasar al tercer nivel. Jesús se sintió frustrado. Jesús tuvo que mandar a 12 y luego a 70, porque se sentía todavía limitado. Se sentía, dice, yo nada más vi a Satanás caer de un rayo. Por eso el diablo quería pararlo. Por eso detuvo a Adán. Adán se movió en el segundo avance. Se movía Adán. Adán era palabra y demostración, y el diablo lo paró ahí. Por eso tuvo que venir un segundo Adán para despedazarlo en el poder de la resurrección. Mira, te voy a hablar aquí. Mientras Moisés estaba en el segundo avance, donde palabra y demostración, los brujos se le pararon enfrente. Faraón no lo dejaba ir. Faraón le impedía que se saliera. Pero cuando llegó la Pascua, que representa el poder de la resurrección, entonces Egipto fue despedazado. Yo te digo algo, mientras estés en el punto 2, el diablo te va a hacer la guerra. Te vas a sentir frustrado, te va a atacar, no te va a dejar dormir. Sí lo vas a reprender, pero al tercer día llega, te va a traer una gripita, te va a atacar su coronavirus. Si sigues en el segundo nivel, sí te lo vas a quitar, pero te vas a sentir limitado. Vas a decir, siempre me está atacando el diablo, siempre voy a un negocio y se repite la misma historia. Te vine a decir que tienes que pasar al tercer nivel. Te vine a decir que tienes que pasar al tercer nivel. Te lo vine a decir. Yo sé que es una revelación que no estabas escuchando, que no estabas acostumbrado a escucharlo, pero rompe ya la restricción que sentías. Métete el poder de la resurrección en tu vida. ¿Cuántos han sentido que quieren ayunar y nomás no? Dile al lado, te hablan. Jesús se sentía angustiado, estrecho, frustrado, restringido. Por eso Él en Hechos 1:8 les habló de otro poder. Te hablé de Lucas, que les dije que les dio poder y autoridad. Ese era un poder y una autoridad. Pero Jesús les habló de otro poder en Hechos 1:8. Mucha revelación, dile mucha revelación. En los evangelios hablaba del poder de autoridad y el poder de la obediencia para que viniera la demostración. Pero Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. Esperen el poder de la resurrección que va a traer el Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Ahora sí, en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta dónde. Sigo, paro.
El bautismo de sufrimiento, es decir, era todo lo que iba a pasar Jesús en la cruz. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz. Ellos hacían milagros, sí. Ellos predicaban bien, sí. Pero tenían que tomar la cruz, porque iban a recibir otro poder más grande. Aquel que toma la cruz y se crucifica juntamente con Cristo, recibe otro nivel de fe, recibe otro nivel de autoridad, recibe otro nivel de avance, recibe otro poder para resucitar a los muertos, recibe otro poder, y cada vez que predica ya no siente el límite, siente cómo rompe el límite, siente cómo rompe la atmósfera, siente cómo cambia la atmósfera. Los mismos demonios sienten ese poder de resurrección. Quiero que lo sientas ahora, quiero que lo recibas, ese tercer poder, el poder de la resurrección, el poder de avanzar en las naciones, el poder de avanzar en la familia, el poder de avanzar en el ministerio. Ay, 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 ay. El poder que desciende cuando uno está con Cristo juntamente crucificado. Ay, dile al de al lado: Jesús tenía poder para perdonar pecados. Porque le decían: ¿y este quién es que perdona pecados? Le decían así. Dile al de al lado: Jesús mismo pasó al tercer nivel de avance. Dice que Él fue a la cruz llevado, y fue bajado y sepultado. Y dice la Biblia que bajó a los infiernos. Al que tenía el imperio de la muerte le quitó las llaves. Esto es al diablo. ¿Alguien ha leído eso en Hebreos? ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? Jesús en el nivel 2 todavía no tenía las llaves. Voy a orar otra vez por mí. Me doy yo unos apes santos aquí. Te doy chance que te los des tú solo. Ahí todavía no tenía las llaves del Hades y de qué, de la muerte y del reino de las tinieblas. Por eso los avances son diferentes. Y hay mucha gente en el mundo que solamente conoce un avance: predicar y enseñar, y se acabó. Váyanse a dormir y echarse su cafecito. Hay otros que ya cruzaron, ya predican y demuestran, pero hasta ahí se les quedó la fiestecita. Y eso les vino por causa de la obediencia y estar sujetos bajo autoridad. Y Dios les dio autoridad. Pero hay menos que todavía no tienen revelado esto que hizo Jesús. Un poder mayor para avanzar el reino. Un poder más grande que se llama el poder de la resurrección, que Jesús ganó, que está en Mateo 28, 18. Quien alabe a Dios. Santo, santo, alaben a Dios. Necesito que los músicos ya estén aquí, truchones aquí, truchas, listos, se dice en mi pueblo. Hey, no se duerman con el pueblo, músicos, vamos a despertarlos. 28, 18. Jesús vino de resucitar. Dice que se les apareció a más de 500 hermanos. Dice que venía, ya no era el mismo, se levantó con un cuerpo glorificado. Jesús cruzaba las puertas. Dice que estaban sus 12 apóstoles, 11 apóstoles ahí, y las puertas cerradas. Y él, cuando los vio, les dijo: paz a vosotros. No sé si alguien me está entendiendo. Jesús pasó al tercer nivel, pero cuando se les apareció, quiero que vean este tipo de avance del reino. Cuando predicamos y tenemos la autoridad en el poder de la resurrección, este poder no lo aguantan los demonios, cualquiera que sea, chico, grande, mediano. Este poder no lo aguantan los brujos ni a los hechiceros, porque cuando Moisés usó la sangre del cordero y la puso como tipología de la sangre del cordero, como tipología de la resurrección de Cristo, es cuando despedazaron Egipto. Cuando yo uso la sangre del cordero, por eso la Biblia dice en Apocalipsis: y estos han vencido al diablo. ¿Por qué? Por el testimonio de que trajo la resurrección de Cristo en mi vida, y por la sangre del cordero. Ahí habla de otro nivel de poder. Santo. 28, 18. Siento el poder de Dios aquí. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: amén.
Aquí Jesús ya estaba hablando de otro avance, de otro poder. Toda autoridad, ahora sí, me fue dada ¿en dónde? ¿En dónde? Ahí está el poder de la resurrección. ¿A dónde se le dio poder? ¿Y en dónde más? ¿En dónde se le dio poder? ¿En dónde se le dio poder? ¿En dónde se le dio poder a Jesús? Ahí empezó ya a operar el poder de la resurrección. Y tú lees Mateo 28, cómo los mandó a predicar el evangelio a todas las naciones. Antes no los había mandado, solamente los mandó al ranchito que estaba al lado, a la próxima ciudad. Pero aquí les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hasta ahí los mandó a todas las naciones. Escúcheme bien. Note que ni siquiera Jesús, cuando estuvo en el segundo punto, pudo restaurar una ciudad, porque su ministerio tenía que pasar al tercer tipo de nivel, diga, el poder de la resurrección. 3 años y solamente acabó con 120. ¿Cuántos acabó en su iglesia Jesús? ¿Cuántos acabaron con él? 120. Los que estaban ¿en dónde? En el aposento alto. ¿Cuántos estaban ahí? 120. ¿Cuántas era la membresía que dejó el Señor Jesús? 120. Era un grupo pequeño que tenía que ser impactado por el poder de la resurrección, que vino en Hechos capítulo 2. No sé si alguien me está entendiendo. Dile al de al lado: tiene que venir ese poder por medio del Espíritu Santo. Dice que vino en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Que vino, estaban 120 orando, y dice que vino un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaban lenguas y tenían como un fuego, las lenguas eran de fuego. Y en ese momento Pedro se levantó a predicar, y con ese poder de resurrección, ¿cuántos se convirtieron en su primer prédica? 3,000. Y en su segunda prédica 5,000. Y ya para los primeros años ya era una iglesia de más de 20,000. Dile al de al lado: avance del reino. ¿Qué sucedió después de que Jesús resucitó? De que Él pagó el precio. Él dio toda esa autoridad a la iglesia. Escúcheme bien. Te estoy hablando de cómo se avanza el reino. Algunos solamente predican, otros predican y demuestran, pero otros se empiezan a mover en el poder de la resurrección. Jesús, cuando subió al cielo, ¿a dónde se sentó? En el trono de Dios. Y dice que todo su poder y su gobierno, escuche, toda su autoridad y su poder y su dominio, que son las guerras más poderosas, las guerras de dominio y señorío, se lo dio a la iglesia. Dile al de lado: gracias por tu entusiasmo. Efesios 1, versículos 20 al 23. Alguien alabe a Dios. Versículos del 20 al 23. La tercera forma de avance es por el poder de la resurrección. Pero todo eso, las llaves se las entregó a Pedro, quien inauguró el reino, el poder de la resurrección en el reino. Porque el reino lo trajo Juan el Bautista y Jesús. Ay, qué revelación. Jesús trajo el reino. ¿Por qué le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino? Porque iba a operar en el poder de la resurrección a través de esas revelaciones. Voy a seguir. Dile al de al lado: creo que ya estás despertando de tanta revelación.
Dice ahí desde el 19, y la cual supremanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? ¿Qué lo hizo que se sentara a la diestra de Dios? Diga, el poder de la resurrección. Dice ahí que lo sentó a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. No pierda, Jesús está sobre todos esos poderes, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que había de venir. Y sometió, escuche, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién le entregaron ese poder para avanzar el reino en toda la tierra? A la iglesia. Dígame, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. ¿A quién le delega Jesús su autoridad y su poder? A la iglesia. ¿A quién se lo delegó? Diga, a la iglesia. ¿Dónde se lo ganó? Diga, en la resurrección. ¿Dónde se lo ganó? En la resurrección. Filipenses 3:10. Alabe a Dios. 3:10. Por eso cuando yo hablo de Jesús y de Cristo, viene el poder de la resurrección y el avance es diferente. Predica de Jesús, habla de Jesús y va a venir el poder de la resurrección. 3:10 de Filipenses. Dice así: Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él quería conocerle y también quería conocer y el poder de su ¿qué? Yo te pregunto, ¿conoces ese poder? ¿O todavía sigues pensando en lo que te estoy diciendo? Y en la participación de sus padecimientos, al llegar a ser, dice, semejante en él en su muerte. Siento el poder de Dios aquí. Los apóstoles no eran lo mismo después de que recibieron ese poder de resurrección. Hechos 2:43. Santo. Dile al de al lado, avance del reino. Dile, no solo con palabra, no solo con demostración, dile, también con el poder de su resurrección. Y ese ahí viene, como los apóstoles con ese poder lo que hacían en Jerusalén, ya ahí se movían en el poder de su resurrección. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quién? ¿Por qué? Dile, porque estaba operando ¿cuál poder? El de la resurrección. ¿Qué poder va a operar en ti? El de la resurrección. Todo te va a cambiar, a ti que me estás viendo a partir de hoy. El avance del reino en tu vida va a ser diferente. Quiero acabar con esto porque quiero orar ya. Siento el poder de Dios. Cuarta forma de avanzar el reino. El primero es por palabra, el segundo es por palabra y demostración, el tercero es por el poder de su resurrección. El cuarto es avanzar el reino por la fuerza. Lo repito, diga, avanzar el reino. Ayúdeme a avanzar el reino por la fuerza. Esta etapa es la más violenta en la guerra. Dile al de lado, es la más violenta. Este es el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, donde hay un choque de poderes.
Es donde tú vienes avanzando en el poder de la resurrección y viene el diablo y hay un choque. Dile, hay un choque de poderes. ¿Cuántos han sentido ese choque en su vida? De repente los atacó una enfermedad, de repente el diablo los quiso matar, de repente todo se fue a la basura, de repente se dividió la iglesia. ¡Puc! Sigo. Esta es la etapa donde no solo predicamos, enseñamos, demostramos, sino que extendemos el reino por todos lados, pero de una manera violenta. Puedes hablar del reino y del poder de la resurrección, sí, pero la cuarta forma, dile, es violenta. Es cuando hablamos de extender el reino por la fuerza. Es cuando estamos haciendo, y es cuando estamos lidiando directamente con los poderes del diablo. Cuando Pablo fue a Éfeso, se encontró con Diana, la diosa de los efesios, y se levantó ese poder y hubo un choque. Es cuando hay una agresión constante, es cuando hay una persecución constante, es cuando hay agresión ya de por vida, cuando hay una persecución en contra de tu vida. Eso es cuando comienza a atacarte el enemigo, también de una forma violenta. Es ahí donde tenemos que traer la expulsión de demonios. Repítalo, expulsión de demonio. ¿Por qué cree que mucha gente no expulsa demonios? Porque no ha llegado a este nivel de avance. En este nivel de avance tenemos que desplazar a los tronos de Satanás. La Biblia en Apocalipsis dice: y tú estás donde mora el trono de Satanás. Es donde hay dominios. ¿Qué son los dominios? Son demonios que no están fijos en un territorio, sino que traen gobierno o traen ahí a los demonios, pero que no están establecidos en un lugar. Un trono de Satanás es el Triángulo de las Bermudas, ahí está establecido. Pero un dominio dice: hoy estoy en Brasil y mañana estoy en Nicaragua. Entonces, en este cuarto nivel de avance es cuando hay una guerra violenta. Es cuando hay ataques contra los poderes del diablo, que se ve a través de la expulsión de demonios y echando fuera las enfermedades de la gente, liberando a los cautivos y a la gente que está engañada de su mente. Es cuando rompemos toda estructura. Es donde decía Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que llevan cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Ese es un alto nivel, porque hay gente que predica y su predicación fue tan light que no pasó nada. Hay gente que predica y su enseñanza estuvo tan bonita que solamente decían. Pero el que viene en el cuarto nivel de avance te desplaza el último demonio que estaba en tu generación y en tu vida. Te liberta la mente y el cuerpo de los poderes demoníacos y te lo hace con violencia. Y te lo hace con la agresión del Espíritu Santo. Por eso la Biblia decía: no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, es con el dedo de Dios. El reino de Dios se extiende a través de nosotros, a través de un espíritu de guerra, a través de un espíritu poderoso, como el que usó Jesús para vencer al diablo en el desierto, como el que usó Pablo para vencer al diablo en Éfeso, que dice que hasta estuvo con fieras. En este tipo de nivel se requiere no solo obediencia, ni estar sometido a Dios,
se requiere una encomienda, un llamado de Dios a extender su reino. Sigo. Le voy a dar estas 2 citas más porque quiero orar. Siento el poder de Dios, el poder de su fuerza. Ahí está revelado. Ese es el poder para avanzar el reino. Dejemos de ser una iglesia que solamente predica y demuestra. Vamos a la resurrección y vamos a avanzar esto por la fuerza. Tienes que pelear. Hay gente que deja de congregarse porque no entró en el poder de su fuerza. Dejó que el diablo le diera una zapatiza y no llegó al 4.º nivel, al poder de su fuerza. Tenemos que entrar y romper como hizo Moisés. ¿Sabe? El pueblo se quedó en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque solamente se acostumbró a la palabra y a la demostración. Nunca tomó los sacrificios que representaban a Cristo. Por eso es que adoraban a otros dioses, porque no habían entendido el poder de la resurrección de esos sacrificios que le fueron revelados a Moisés en el monte. Y menos entendieron. Por eso Moisés se quedó, porque no tomó el poder de su fuerza. Sigo. Discúlpenme, pero Saúl se quedó. Dejó de ser rey y perdió el reino, porque no fue un rey que tomaba por la fuerza. David sí. David era un guerrero y Dios quiere que avancemos su reino con guerra, con poder. Yo sigo insistiendo, deja de ser un cristiano que no ora, deja de ser un cristiano que no lee, deja de ser un cristiano que te escondes detrás del ropero, porque el diablo no te deja dormir. Levántate a reprenderlo, levántate a desplazarlo. Pastores, le reprendan al diablo de su zona, reprendan al diablo de sus colonias, reprendan al diablo, reprendan sus poderes de su cuerpo, de su mente, repréndanlo de la familia. Saquen al diablo, saquen la ignorancia, saquen el dolor, sáquenlo ahora, pero es con el poder de su fuerza. Dile al de al lado, vamos a avanzar el reino con fuerza, con guerra, con fuerza, con poder, con autoridad, con dominio, con dominio, con dominio. Tanto tenía fuerza Pablo que cuando lo picó la serpiente no se murió, porque a Eva, cuando la serpiente le soltó el veneno, la mató y luego mató a Adán, porque no conocían el 3.er nivel de la resurrección y menos el poder de la fuerza. Eran inocentes los primeros hombres, pero cuando Jesús vino y resucitó, desató el poder de la fuerza para que no me pique la serpiente. Y si me pica, por eso dice que aunque te picare animal mortífero, no te hará daño. No está hablando de una picadura solamente natural, está hablando de una picadura también sobrenatural. Reprendo la picadura de la serpiente, reprendo la picadura de la serpiente, reprendo ahora los engaños del diablo, el veneno del diablo, lo reprendo de tu vida. Sacúdete al diablo. Pablo se lo sacudió, dice que puso su mano en el fuego y todos estaban esperando a ver a qué hora se moría el muchacho, pero decían, este hombre ¿qué es? Este hombre no se muere, no se hincha, no cae como rata. Algo tiene el poder de la fuerza, tiene el poder de la resurrección. Este muchacho que tiene a Dios, tiene el poder para hacer la guerra. Te lo voy a decir, porque muchos tienen miedo de enfermarse, porque muchos tienen miedo de salir, porque muchos tienen miedo de avanzar en este tiempo, porque les falta ese poder, el poder de su fuerza. Yo reto a todos
Yo te reto ahora, porque te amo. Sal y pelea. Sal y pelea. El diablo no te va a poder enfermar del cochinivirus. No te va a enfermar del coronavirus. No te va a enfermar de nada. Tienes que vencer esa enfermedad con el poder de su fuerza. Tienes que ir por la gente. Rompo el temor que el diablo te había puesto. Rompo la duda. Esta es la guerra de alto nivel. Yo no puedo estar metido debajo de mi cama. Yo no puedo estar metido detrás de un escritorio. Yo necesito ir a predicar. Yo necesito orar por la gente. Yo necesito libertar la Pavón. Yo necesito libertar Nezahualcóyotl. Necesito llevar el poder de su fuerza. Dile al de al lado: última vez que me enferma el diablo. Última vez que me quita mis bienes. Pero hazle cara así de... así como que ya tienes el poder de la fuerza. Dile: te voy a morder a ti también. Última vez. Última vez. Última vez. La Biblia dice en Efesios 6:10: fortalécete en el Señor. Ese es tu avance. Fortalécete en el Señor y en el poder. Y en el poder de su fuerza. Dile al de al lado: agarra carácter. Avanza el reino. Avanza el reino. Sal. Sal, te dice Dios. Yo te voy a proteger. Sal. Derriba al diablo. Derriba al diablo. Derriba la muerte. Te dieron a ti también las llaves del reino. (4:13) de Filipenses. Santo. Dile al de al lado: hasta aquí llegó el diablo. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Prohíbele la entrada. Párale el paso. Ahora tú. 4:13. Dice así. Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Que me habla de ese cuarto nivel de la fuerza. Todo lo puedo por el poder de la fuerza que está en mí, que me ha fortalecido. Por eso lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resistiré los ataques, resistiré la persecución, pero venceré, porque haré la guerra en contra del enemigo de mi Padre y lo derribaré. Derribaré sus altares, derribaré sus altares, derribaré sus palabras, derribaré sus falsas doctrinas en el nombre de Jesús. Y que sabe que el diablo no lo ha dejado pasar, o que sabe que quiere pasar y no ha podido. Todo límite que has sentido en tu vida o que te esté atacando, pasa aquí. Voy a romper contigo a través del poder de su fuerza. Rápido, vamos, aleluya, vamos. Levanten sus manos. Dile al Señor: tomo la palabra y la demostración. Tomo, Señor, dile, el poder de la resurrección. Tomo, Señor, el poder de tu fuerza. Tomo la autoridad en el nombre de Jesús. Dile: en el nombre de Jesús. Empieza a romper todo límite en tu vida. Empieza a romper todo límite. Rompo todo límite. Rompo todo límite. Ahora. Rompo todo límite.
viendo en la pantalla, rompo brujería, rompo hechicería, rompo magia, rompo ataduras, rompo los poderes del infierno, quebranto límites, rompo el poder de la pobreza, rompo el poder de la miseria, rompo ahora a través del poder de la resurrección. Tomamos este lugar, tomamos tu vida, tomamos ahora en el nombre de Jesús. Padre Dios, se libre, se libre, se libre, se libre, se libre en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, recibe el poder de Dios. Dile al Señor, ahora me pongo bajo obediencia para que me venga la autoridad. Ahora me pongo, Señor, y tomo el poder de la resurrección a fin de conocer el poder de la resurrección. Si no estás en obediencia y no estás bajo autoridad, no te va a venir el poder de la resurrección. Dile al Señor, me pongo bajo autoridad, me pongo bajo obediencia, me pongo ahora, Señor, para que me venga el poder de la resurrección. Padre Dios, tomo el poder de tu fuerza, tomo el poder de tu fuerza, toma el poder de su fuerza. Ahora ahí, tómalo ahora. Dile, Señor, quebranto la pobreza, quebranto la enfermedad. Todo el que está enfermo ahí, rompe ya con la enfermedad. Rompe la enfermedad, rompe el atraso, rompe la miseria. Rompe ahora, rompe ahora, rompe, rompe ahora, rompe. Hazle guerra a eso, hazle guerra a eso que te impedía avanzar. Rómpelo ahora, rómpelo, rómpelo. Lo quiebro en el nombre de Jesús. Quiebro ese límite, quiebro ahora, quiebro ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora no pares de orar, rompe ahora, estás bajo el poder de su fuerza. Avanza el reino, avanza, 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 avanza en el nombre de Jesús. Que rompan con sus generaciones. Hay generaciones aquí que solamente ustedes son cristianos. Tienen que romper ahora para que sus demás familiares empiecen a conocer. Cuando yo diga 3, vas a orar por tus primos, vas a orar por tus hijos. Se tiene que romper ahora ese poder maligno ahora para que empiecen a conocer nuestros demás familiares. 1, 2, ahora rompe, rompe, avanza el reino, avanza el reino. Ahora mis primos te conocen, mis tíos, mis tías, mis familiares. Rompo todo atraso en ellos. Quito los poderes del infierno en mis familiares, en los familiares de mis hermanos. Quebrantamos los poderes del infierno en nuestras descendencias, en nuestras generaciones. Se quiebra ahora, se rompe ahora, se arruina ahora. Toda obra del diablo ahora. Salen del engaño, salen de la idolatría, salen ahora, salen del engaño, salen de la idolatría. Se rompe ahora. Mis generaciones son libres ahora. Tus generaciones son libres, libres, libres tus nietos, libres tus hijos, libres tus nietas, libres ahora en el nombre de Jesucristo. Jesús. Levanta tus manos y llénate del poder de su fuerza y del poder de su resurrección. Padre Dios, oro por el hermano Juan Carlos García Cruz. Sánalo de la presión arterial y de su corazón. Sánalo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que Estefanía Guzmán Pérez se le alinea la presión arterial ahora. Deja de tener la presión arterial baja. Se le van los mareos. Cuando llegue su mamá a casa, ella estará sana. Declaro que Alfredo Rivera lo restauras completamente. Reprendo todo espíritu de alcoholismo y de drogadicción. Lo declaro libre. Diablo, suéltalo ahora, Juan Alfredo Rivera. Deja este joven de 20 años. Declaro que la hermana María Félix Rodríguez, oro por su sanidad. Sánala de la cintura, sánala de la cintura, sánala de la cintura. Declaro tu poder, Señor, sobre el hermano Carlos Loredo. Oro para que se abran las fuentes financieras de su vida. Declaro tu bendición sobre él. Declaro que se abren las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. En el nombre de Jesús, lo bendigo ahora.